Este ejercicio pide hallar la aproximación lineal o el plano tangente a la función dada de forma implícita, de este modo, en el punto P sub 0 de coordenadas 1, 0. Ese plano tangente que nos piden hallar, nosotros en un video anterior lo hallamos mediante el cálculo del vector normal, el plano tangente y a la superficie. Una vez hallado el vector normal, uno puede encontrar el plano tangente. Sin embargo, dado que este ejercicio también nos permite repasar la derivación de funciones dadas de forma implícita, vamos a aprovechar el ejercicio para aprender también a calcular las derivadas de funciones dadas de forma implícita. Esta función dada acá de forma implícita, estaría bueno que uno pudiese despejar la z como una función de x, y una vez despejado uno puede encontrar la derivada parcial de z respecto de x o la de z respecto de y. Sin embargo, hay algunas funciones implícitas que la forma que tiene hace que sea difícil de despejar la z de una forma explícita, así de esta forma. Sin embargo, el teorema de la función implícita lo que nos permite hacer es calcular las derivadas parciales z sub x, z sub y, sin necesidad de conocer de forma explícita cuál es la expresión z igual a f de xy, o sea, z igual a x cuadrado, y cuadrado más igual a x, no sé. Uno puede no conocer cuál es la expresión z igual a qué cosa de f de xy, sin embargo sí puede calcular las derivadas parciales por medio del teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita lo que dice es que si uno deriva esta función que tiene acá, esta f de x y z respecto de x, respecto de y y respecto de z, y utiliza estas fórmulas que aparecen acá, o sea, la derivada parcial de z respecto de x en el punto P sub 0 la puedo calcular como el opuesto del cociente entre la derivada parcial de f respecto de x en la derivada parcial de f respecto de z, siempre evaluadas en x0 y 0, z0. Lo mismo con la parcial de z respecto de y en el punto P sub 0, se encuentra como el opuesto del cociente entre la derivada parcial de f respecto de y sobre la derivada parcial de f respecto de z, siempre evaluada en el punto x0 y 0, z0. ¿Está bien? Entonces, si uno puede despejar esto, la gráfica de esto sería la misma gráfica que esto. O sea que al encontrar la aproximación lineal de esta función es igual a encontrar la aproximación lineal de esta función. Pero la aproximación lineal de esta función también la podemos encontrar por medio de su aproximación lineal de Taylor, digamos, o sea, el polinomio de Taylor que uno encuentra de primer grado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno sabe en la aproximación de Taylor que la f de xy o z, uno la puede aproximar como z0 o f de x0 y 0 más la derivada parcial de z respecto de x en el punto P sub 0 por delta x o x menos x0 más la parcial de z respecto de y en el P sub 0 por el delta y o y menos y0. ¿Está bien? Entonces, si uno calcula hasta acá, esto ya vamos a ver que es igual a encontrar el plano tangente, es equivalente. Ahora, hay otro ejercicio que piden no encontrar la aproximación lineal, sino encontrar la aproximación cuadrática, y nos dan la función de forma implícita. Entonces lo que tienen que hacer es calcular estas derivadas sin evaluar todavía en el punto P sub 0, o sea, calculan la derivada pero no evalúan en el punto P sub 0. Y a esa la derivan respecto de x, la derivan respecto de x de vuelta, y ahí recién evalúan en el P sub 0, o la derivan respecto de y, o sea, la parcial de z respecto de x, la derivan respecto de y luego lo evalúan en el punto P sub 0, o hacen la derivada respecto de y de esta función y ahí recién lo evalúan en el P sub 0. Bueno, reemplazan y demás y van a encontrar la aproximación cuadrática. Sin embargo, en este ejercicio nos piden la aproximación lineal. Entonces vamos a trabajar hasta acá nada más. Vamos a hallar la aproximación lineal. Bien. Entonces, vamos a hallar la aproximación lineal mediante su aproximación de Taylor. Entonces, necesitamos el z0, que el z0, si nosotros tuviésemos este f, sería reemplazar el x0 y el y0, y ahí encontramos el z0.
Pero como la tenemos de forma implícita, tenemos que reemplazar acá el x0 y el y0 para encontrar el z0. Si reemplazamos el i0 ahí, el i0 es 0. Entonces e a la 0 nos da 1. El x0 es 1, z, este sería el z0, entonces tenemos 1 más el z0 menos i0 es 0. Entonces todo esto se va, menos 3 igual a 0. Entonces tenemos 1 más z0 menos 3 igual a 0. Despejamos el z0 y queda que z0 es 2. Entonces tenemos el x0 es 1, el y0 es 0 y el z0 es 2. Bien, entonces el z0 es 2. Bien, acá el x0 es 1 y el y0 es 0. X e y son las variables, al igual que z, y lo único que nos queda por calcular son estas derivadas parciales, que es ahí donde entra en juego el teorema de la función implícita, que uno lo puede usar el teorema de la función implícita sin que nos estén pidiendo aproximación lineal, sino simplemente para calcular derivadas parciales de funciones dadas de forma implícita. Bien, esto que está acá son notaciones alternativas a esta notación. Uno puede notarlo de cualquier forma, son todas notaciones equivalentes. Depende del libro que uno vea, o la circunstancia y demás, se ve una notación o la otra. Entonces, esta notación es la derivada parcial de z respecto de x en el punto p sub 0. Esto también es la derivada de z respecto de x en el punto p sub 0. Y acá es la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0. Fíjense que pueden poner o la z, o la f, o la z o la f. O sea, pueden poner la variable dependiente o la función que relaciona las variables independientes con la variable dependiente. O sea que ya pueden poner o la f o la z. Cualquiera de las dos notaciones se usa ahí. Entonces, bien, esto sería la derivada parcial. Lo mismo acá, la derivada parcial de z respecto de y. ¿Está bien? Bueno, que también tiene sus notaciones similares. Bueno, lo que dice el teorema de la función implícita es que para calcular la derivada parcial de z respecto de x, la parcial de z respecto de x, lo que hay que hacer es el opuesto de este cociente. ¿Bien? Si ustedes necesitan las derivadas sucesivas para hacer la aproximación cuadrática que aparecía ahí, lo que les decía es que hagan este cociente, pero no reemplacen el p sub 0 para poder seguir derivando, si no les va a quedar una constante. Pero acá ya la podemos calcular la derivada y evaluar el producto. Entonces, por ejemplo, para poder calcular esta necesitamos la derivada parcial de f respecto de x y evaluar en el punto p sub 0. La de f respecto de z evaluar en p sub 0 y para la parcial de z respecto de y vamos a necesitar la derivada parcial de f respecto de y. O sea que necesitamos estas tres derivadas parciales, la de f respecto de x, la de f respecto de y f respecto de z. Bien, la de f respecto de x, fíjense. Acá no depende de x, así que esto da 0. Si derivamos esto respecto de x, nos da 3x cuadrado por z. 3x cuadrado por z. Esto no depende de x, eso tampoco. Entonces queda esa expresión nada más. Ahora, la derivada parcial de f respecto de y. Si lo hacemos respecto de y, queda la exponencial por la derivada del exponente. O sea, e a la z por y por z, que es la expresión que aparece acá. Esto no depende de y. Y esto, si lo derivan respecto de y, queda menos z cuadrado. Y el resto es constante. Ahora la de f respecto de z, fíjense, tienen e a la z por y, queda e a la z por y por y. ¿Está bien? Que es la expresión que aparece acá. Esto respecto de z es x cuadrado. Esto respecto de z es menos 2iz, que es la expresión que aparece acá, y después la constante. Entonces, todas estas son las derivadas parciales de la f mayúscula respecto de x, de y y de z. Ahora evaluamos estas funciones en el punto x0 y 0, z0. Fíjense, x0 dijimos que era 1, entonces tenemos 3 por 1 al cuadrado por z0 que es 2. Todo eso da 6. La de f respecto de y evaluada en el p sub 0, si reemplazamos, el i0 es 0, entonces toda esta exponencial da 1 por z0, o sea por 2. Esto queda 2. Menos z0 al cuadrado, 2 menos 2 al cuadrado queda menos 2, que es eso que tenemos ahí. Después la derivada de f respecto de z evaluada en el p sub 0, tenemos que reemplazar acá el punto p sub 0. Fíjense que i0 vale 0,
Entonces este producto va a valer 0. Lo mismo pasa acá, el I0 es 0, entonces todo esto es 0. Lo único que nos queda es lo del medio, y es x0 al cubo. El x0 es 1, 1 al cubo da 1. Entonces ya tenemos estas derivadas parciales evaluadas en p sub 0. Venimos a la fórmula que nos da el teorema de la función implícita y reemplazamos. Para encontrar la derivada parcial de z respecto de x en p sub 0 es el opuesto de este cociente, o sea que es menos 6 dividido en 1, o sea, menos 6. Lo mismo acá, si reemplazamos, la parcial de f respecto de y en p sub 0 da menos 2 y esto es 1. Entonces menos 2 sobre 1 queda 2. Bien, entonces para encontrar la aproximación lineal lo que hay que hacer es reemplazar acá. Entonces tenemos, es el plano cuya ecuación es z igual a 2 más z sub x, o sea, menos 6 por x menos x0, o sea, x menos 1, más zi, que es 2, en y menos i0, o sea, 0. Entonces resolvemos, nos queda 2 menos 6x más 6 más 2i. Ordenando, menos 6x, 2 más 2 es más 8, más 2i, o sea que más 2i más 8. Entonces esta es la misma expresión que encontramos en la aproximación lineal cuando trabajamos con el vector normal. Si acá nosotros despejamos, juntamos, pasamos esto sumando, esto restando, dejamos el z como está y el 8 que estaba sumando lo pasamos restando, nos queda la ecuación del plano escrita de forma implícita, que es la misma expresión que habíamos obtenido en el otro ejercicio, o sea, en este ejercicio cuando lo explicamos con el vector normal. Y fíjense que el vector normal es el 6 menos 2, 1.